Hay una cosa que pasó o pasará dentro de cualquier país y no se puede negar. Sí, así estamos hablando de Suiza o de cualquier lugar. Y eso es cómo afrontas o cómo ven tus ojos al sistema educativo de tu país. Como algo de trámite que tienes que hacer porque así lo pone el sistema. O a esas palabras, precisamente, le quitas la palabra sistema. Y lo empiezas a ver como lo que realmente es el futuro y el viaje más especial que si tú quieres, puede ser que sea un cambio radical en la vida de los niños. Así que sí, pues bienvenidos cinéfilos y gamer a una nueva opinión. Así que sí, pues bienvenidos cinéfilos y gamer a una nueva opinión, reseña que te más de este canal porque hoy hablamos de Radical. Buena onda verte de nuevo por acá y tengo que preguntarlo desde el inicio porque literalmente esta fue la pregunta que me vino a la mente literalmente después de terminar de ver la película y esta gran historia, ¿no? Basada en una historia real. Para ti, ¿cuál fue ese maestro o maestra, ya sea en cualquier nivel educativo, sea primaria, secundaria, preparatoria o esta universidad o incluso hasta doctorado? No hay límite para esto. ¿Cuál es el maestro que más recuerdas y que más te hizo interesar por la educación? Dirigida por Christopher Sila, quien ha dirigido obras como Home is Where You Find It, Hermosa y Peligrosa o Padre Nuestro. Y ayudando por supuesto en la producción por el protagonista de esta historia, ícono mexicano Eugenio Derbez. Una historia real basada en un suceso real que tiene como escenario una pequeña escuela llamada José Urbina López ubicada al lado de un basurero en Matamoros, Tamaulipas. Aquí un profesor joven, Sergio Iván Juárez Correa, decidió cambiar el rumbo de la educación tradicional y a los 31 años Sergio tomó la valiente decisión de desafiar el sistema de enseñanza convencional y crear un cambio profundo y definitivo en sus alumnos, que como él crecieron dentro del basurero. Sergio se dispone a impartir clase en Matamoros, uno de los lugares más difíciles de México, aunque hasta ahora sus alumnos solo han conocido un ambiente marcado por la violencia y la falta de disciplina. Él trae un método nuevo y radical. ¡Radical! Subrayemos esa palabra clave, porque de eso se trata el film. En su mayoría del tiempo, evidentemente nos mostrarán cómo es la realidad, y es duro decirlo. Conocemos a nuestro país y sabemos que es así. La realidad de las cosas es cómo se vive dentro de los lugares en donde menos se tiene acceso a la educación, y eso de una u otra manera se refleja bastante bien dentro de esta película. Si bien podemos decir que se usa para focalizar la violencia, la pobre inversión que se le dedica a la educación en estos lugares y los problemas de día a día que se enfrenta la gente que vive en estos lugares, para así más adelante engrandecer y demostrar acción heroica e intenciones de nuestro protagonista. Todo ello para focalizarlo y transformarlo a modo cinematográfico, ¿no? Aunque claro, sin nosotros como espectadores dejar de olvidar que todo es una historia real. Sergio Iván Juárez Correa es el nombre del profesor real en la que está basada esta historia. Y Paloma Noyola Bueno, quien también es la protagonista de esta historia, es la niña genio que incluso fue reconocida en 2012 como la próxima Steve Jobs. Ambos interpretados por Eugenio Derbez y Jennifer Trejo. Y ese es el primer punto a destacar de este film. El reflejo de lo real a convertirlo en una historia para la pantalla grande. Y como con diversas ramificaciones que se desprenden del objetivo principal de la película, el cual es descubrir que la educación es el pilar de una sociedad, se van creando nuevos problemas con los que tiene que lidiar. Una familia, por ejemplo, que está metida en problemas de carteles y la realidad de estos en las que hasta las personas inocentes son arrastrados a este infierno. A la situación precaria, por ejemplo, también de una familia que vive en este pueblo, la cual, al ser numerosa y tener pocos ingresos, hacen ver cómo a veces los niños a esa edad de primaria y en estas condiciones tienen que aprender a valerse por sí mismos desde primaria, repito, y literalmente ser jefas de familia cuando la situación así lo requiera. O bien, otro punto aparte, la historia de cuando se tiene el potencial suficiente para ser un caso de éxito, potencial, palabra clave, pero que tantos casos así son perdidos por la falta de oportunidades y la falta de semillas que hagan esparcir ese potencial. Bueno, ese
Ese es el contenido y ese es el objetivo también del protagonista, maestro de esta historia. Una constante búsqueda de un tesoro en un grupo de niños y una misión imposible en la palabra nada más, claro, al aplicar el método Sugata Mitra, que si bien no se menciona en la película, es el método que logró permitir a los niños descubrir una nueva manera de aprendizaje, permitiéndoles aprender con una computadora y ser ellos los interesados en el descubrimiento. En este caso, en la película no precisamente con una computadora, sino llevado más a la práctica, pero de casualidad. Tú, y te hablo a ti como estudiante o en tu vida de estudiante, ¿acaso no te acuerdas de casualidad cómo se sentía esa sensación de aprender algo nuevo? Esa sensación de querer entrar a una clase porque te interesaba, esa sensación de tener la respuesta aquí, casi prácticamente antes de que tu profesor acabara la pregunta. Bueno, ese sentimiento por querer ir hacia adelante y que la escuela no se convierta en un trámite es lo que esta película trata de transmitir a quien tiene un pensamiento sistémico y no abierto hacia la forma de educar. Todo ello a través de los ojos del maestro y de los niños, siendo que cada uno tiene sus propios obstáculos en su vida que no les permiten despegar. El personaje de Eugenio porque debe lidiar con toda la mentalidad cerrada, la cual no es abierta al cambio y claro, de las personas que lo rodean. Y no me refiero a los niños. Tiene que pasar por la etapa de que todos te consideren un bicho raro, de que por qué haces las cosas diferente y por qué, convirtiéndose en trabas que se convierten finalmente en trabas para los niños también, los cuales están en la edad del descubrimiento y la curiosidad, y en donde haciendo finalmente una mancuerna con el maestro es cuando verdaderamente sale a relucir la belleza de la adquisición de conocimientos llevados a la práctica y no a una teoría aburrida. El método Sugata Mitra es una técnica que prioriza la autonomía y el descubrimiento del estudiante y que resultó ser un éxito inmediato, el cual no solo despertó el interés y la motivación de los alumnos, sino que también reveló talentos ocultos. Con ese mensaje como foco principal, la narrativa del film termina involucrando al espectador en dispersas emociones a lo largo de este mismo. No vamos a decir que la película es una montaña rusa de emociones porque eso es cliché, ¿no? Pero claro, a pesar de que la película es divertida en algunos momentos, aún así el elemento que más llama la atención dentro de este viaje, en la cual, como si fuera un autobús en el que cada parada literalmente es una emoción, lo más gratificante es saber que una historia real como tal puede llegar a ser tan inspiradora para cualquier persona que vea este film. Pero contrarrestando también un poquito, y esto creo que nosotros como mexicanos que estamos viendo el film lo entenderemos un poquito mejor. Es un golpe duro de que realmente se necesita un cambio radical para cambiar verdaderamente las cosas. Porque los resultados mostrados al final del film son positivos. Sí, pero son resultados gracias al reto, al desafío de una persona, de una sola persona que decidió ir en contra del sistema. Y eso trajo brillantes consecuencias para las vidas e ideas de cada uno de sus estudiantes. Pero eso es, tristemente nuevamente, lo que pasó en la mente de un solo maestro, entre miles. Ahora imagínate el cambio radical que sería si todos cambiáramos el chip. Quizás no sería noticia que hay un genio, un gran nuevo Steve Jobs descubierto. No, quizás no sería noticia, porque ahora sería la nueva realidad. Y eso sería lo normal. Mensajes contundentes a través de secuencias que entienden muy bien el espectador, porque hace alusión a la realidad, que tristemente ha continuado por años en el país. Hacen que la historia de Radical sea conveniente, sí, en algunos apartados en los que, por ejemplo, no decidieron seguir el hilo a ciertas partes del film, en donde evidentemente eso te va a dejar la duda sobre qué pasó aquí, qué pasó acá, cuándo terminaron esto, por qué no le dieron seguimiento a lo otro, en fin, dejando un buen mensaje y esencia, pero con cortes que reflejan que faltó un poco de creatividad para darle ese amarrado final, porque al final termina siendo como que, ok, está bien, pero luego, ¿qué pasó? Aunque igual y así, nos encontramos con momentos en los que nadie te va a culpar por llorar, con los niños haciendo un grandísimo trabajo con actuaciones totalmente naturales.
Especialmente destacar el personaje de Lupe, quien es uno de los que mayor evolución tiene en la historia. Paloma, con una visión de tan cerca y tan lejos, en una referencia que existe con la empresa SpaceX. Y con un Eugenio Derbez, que nuevamente destaca en un papel como profesor. Un poco guiñando, ¿no?, a lo que fue más o menos su papel como profesor en Coda. Haciendo que así, Radical nos dé una valiosa lección sobre lo que al menos para mí, es el pilar más fundamental que debe ponerse la importancia en una sociedad. Y eso ya nos lo han dado a lo largo de la historia con mensajes contundentes países como... Oh sí, Japón, Corea del Sur y Singapur. Sí, sacrificaron, pero que al día de hoy nos están superando absolutamente a todos por su buena cosecha en el pasado. Y que ese precisamente es el paso que nadie se atreve a dar, porque es un sacrificio y que no da resultados inmediatamente como la gente lo quiere, lamentablemente. La historia de Sergio Iván Juárez Correa nos demuestra que, con las herramientas y métodos adecuados, se puede despertar el potencial ilimitado de cualquier estudiante, así como la importancia de lo que significa la relación estudiante-docente, y como ello puede llegar a tener consecuencias infinitamente positivas a nivel global. Y yo por eso, mi querido estudiante, nunca debemos dejar de ser estudiantes en la vida, porque jamás dejamos de aprender. A este build yo le doy 4 estrellas como calificación personal y es ni más ni menos que muy buena. Lo que ustedes necesitan, lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen y se llama potencial. Déjame en los comentarios qué te pareció la película. Yo encantado de leerte. ¿Te gustó? ¿La odiaste? ¿Fue la peor película que viste? ¿Te hizo llorar? ¿Le darías el Oscar? Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo. Y ojalá, por favor, complementala con esa placa honorífica y ese saludo también a tu maestro o maestra favorito. Yo mientras tanto te dejaré las redes sociales por aquí. Yo mientras tanto te dejaré las redes sociales por aquí, los podcasts. Nosotros nos veremos la siguiente semana con la Halloween, amigos. Ya se viene Halloween, les tendremos 7 videos en 7 días. Uno por día del 25 al 31 de octubre. Para que se pasen por aquí si te gusta y eres amante del terror. Mientras tanto, nosotros veremos en una nueva aventura. Yo soy Iván. Chao, chao, chao.